Dios les bendiga, qué bueno poder estar conectados una vez más con ustedes en medio de un clima de alabanza, un clima de bendición y saber que Dios tiene propósito con cada una de nuestras vidas. Es un tiempo nuevo, un tiempo diferente, un tiempo donde Dios nos está hablando de una manera muy particular, muy especial. Yo sé que Dios está también tratando con tu vida, con tu corazón, con tu entorno. Pero Dios siempre que empieza a trabajar, comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Yo siempre digo que la religión, que son un montón de reglas que quieren modificarte, operan en la persona de afuera hacia adentro. Pero Dios siempre va a tratar de trabajar de tu corazón para afuera, para manifestarlo afuera. O sea, Dios se va a encargar de lo más íntimo que hay en tu ser para ser transformado, renovado, sanado, para que luego se pueda manifestar también afuera. Tengo una palabra de parte de Dios para compartir contigo y como es un tiempo nuevo, es una nueva temporada, necesitamos reafirmar las bases, poner fundamento para poder seguir sobre edificando. La Biblia nos enseña que el fundamento es Cristo Jesús. Y quien tenga este fundamento podrá tener una vida sólida, estable, una vida segura. Tú vas a poder andar confiado, tranquilo, en paz. Pero también una vez que tienes este fundamento, lo que necesitas es sobreedificar. Lo que necesitas es hacer tu tarea. De nada sirve que tú edifiques sobre algo que no es un fundamento sólido, porque tarde que temprano se desvanecerá. Pero todo lo que hagas edificando sobre el buen fundamento que es Cristo Jesús, traerá un resultado tremendo para nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de un nuevo tiempo, hablamos de una nueva temporada, estamos hablando de poder estar allí edificando. Amén. Bueno, mire, si tienes una Biblia a mano, por favor, vea Salmos, capítulo 100, el Salmo de número 100. Y yo voy a leer la nueva versión viviente, una versión que me gusta mucho. El Salmo es cortito, lo podríamos leer todo. Mira, vamos allí. Dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cántico de júbilo. Reconozcan que Él es el Señor, que es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entremos por sus puertas con canción de alabanza y gratitud y démosles gracias y bendigamos su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad está con nosotros para siempre. Qué bueno, y el tema que quiero compartir es Dios, el creador de tu vida. Es muy, muy importante para que tú puedas seguir caminando, entender que Dios es el que te creó, Dios es el que te formó. Y cuando Dios te formó, te creó con un propósito. Lo hablamos siempre. Yo sé que alguna vez habrás escuchado esta palabra salir de mis labios, porque es una palabra que está en mi corazón y lo único que hago es manifestar lo que Dios puso en mi corazón previamente. Pero mira, es muy importante que tú puedas saber que Dios es el que te creó con un propósito. El versículo número 3 dice, reconozcan que Él es el Señor, que Él es Dios, el que nos hizo y somos suyos. En la versión clásica, Reina Valera 1960, dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, tú no te formaste a ti mismo. Tú puedes decir, bueno, mi padre y mi madre me engendraron, me formaron, pero ¿quién le dio vida a ellos? Sabes que Dios nos dio vida para que a través de las generaciones vayamos extendiéndonos sobre la tierra. Pero no era solamente llenar la tierra, era manifestar la gloria de Dios a medida que íbamos llenando la tierra. Ese propósito se perdió en el huerto del Edén con Adán. Entonces, lo que Dios vino a recuperar en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, es aquella gloria que deberíamos manifestar. Y esto tiene que ver con identidad. Si tú no tienes el conocimiento, por eso dice, reconozcan a Dios como el creador. Si tú no reconoces a Dios como el creador de todas las cosas, como tu creador, como aquel que te formó y te dio vida, tienes que entender que el que te dio vida también te dio un propósito. Entonces hay mucha gente caminando por este mundo sin identidad. Gente que respira, que está vivo, tiene pulso, come, duerme, trabaja, gana dinero, lo gasta,
Pasan los años y como nos enseñaban en la escuela, uno nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Pero ese no es todo el propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo puedas llevar a cabo, la intención original de Dios por la cual te formó. Entonces, cuando tú entiendes de que Dios es tu creador, cobras identidad. Es muy importante que pongamos cimientos y revisemos el fundamento. Hay algo muy importante que debes saber, que Dios te hizo, que Dios te formó. No te formaste tú a ti mismo, no te engendraste tú a ti mismo, Dios te formó. Cuando tú entiendes que Dios es tu creador, las cosas cambian y te hizo con un propósito. Rechazar esta verdad deja que aleja tu propósito. Cuando tú rechazas la verdad de que Dios es el creador, por ejemplo, muchos manejan otras teorías de que hubo una explosión y hay un microorganismo que dio lugar a primeros animales unicelulares y después esto, el otro. La gran teoría del Big Bang, ¿no? Entonces, donde vemos allí como una cadena de manifestación creciente llamada evolución, donde al final llegan algunos animales caminando medio erguidos en dos patas, porque ya no eran piernas todavía, eran dos patas, y donde aparece el simio y donde aparece el hombre descendiendo del mono. Bueno, esa es una teoría muy interesante, muy importante, pero tú tienes que entender algo. Tú y yo no venimos del mono, aunque algunos nos podamos parecer un poco, tú y yo no venimos del mono. Venimos del Creador, el Creador nos formó y cuando Dios nos hizo con un propósito, hay una intención de parte de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno vive alejado del propósito, eso te quita la identidad. Es muy importante saber de dónde vienes. Hay mucha gente, quizás algunos de los que nos están mirando hoy, no saben quién fue su papá o quizás no tuvieron su mamá se fue, los abandonó, murió a la hora del parto, no sé, hay mucha gente que por carecer de padres también carecen de identidad. Entonces es muy importante que tú puedas tener identidad, que tú puedas saber que Dios es tu Padre, aquel que te formó, que tiene un propósito. Mira, si tú no tuvieras un apellido, si no tuvieras un nombre, si no tuvieras un número de documento, si fueras una persona, un NN, una persona que no tiene registro alguno, realmente tu vida sería una vida diferente. Pero tienes que entender que cuando Dios te formó, Él te dio un propósito, hay algo allí que tiene que ver con la creación de Dios. Si uno no se reconoce como un ser creado por Dios, entonces la identidad se pierde. Y si se pierde la identidad, también se pierde el propósito. Hay muchas personas que no lo saben, no saben para qué viven. Hay personas que no saben, créeme, y espero que si tú eres una de esas personas, puedas entender hoy que hay un propósito de parte de Dios. Hay personas que no saben para qué viven. Dios quiere darte identidad, pero para eso tienes que reconocer que Él te formó. Cuando tú reconoces que Él te formó, entonces viene el propósito. Cuando tienes un encuentro con tu Creador y tu propósito se te revela, puedes andar en tu destino con seguridad. Es importante, no solamente de un conocimiento intelectual, de saber que Dios existe. Bueno, hay mucha gente que cree que Dios existe, que Dios formó todas las cosas, pero no han tenido un encuentro con este Dios, no se les ha revelado la paternidad de Dios. Están andando como huérfanos, sin apellido, están caminando sobre la tierra sin una identidad, sin un propósito, sin un destino. Entonces es el tiempo donde tú y yo podamos recobrar esta identidad en Dios. Es muy bueno caminar con seguridad. Yo creo que tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es muy bueno caminar con seguridad sobre la tierra. Te lleva a cumplir propósitos. Te puedes trazar una meta, sabes que esa meta va en la dirección de lo que Dios quiere para tu vida. Puede ser que hay gente que esté haciendo cosas muy buenas, pero esté trazando su destino, esté apuntando sus cañones a una dirección incorrecta. Entonces,
lo más probable es que fracase. Y aún así, si tuviera éxito en lo que no ha sido llamado a hacer, wow, es todavía peor. Porque hay gente que cree que está viviendo el éxito de su vida, pero en verdad en su interior todavía hay un vacío, todavía hay algo que no tiene sabor. Entonces, lo importante es que podamos alinear nuestras vidas al corazón del Padre. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero es reconocer que Dios existe. La Biblia nos enseña que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, de que hay un Dios. El ignorar a Dios o el querer sacar a Dios de la vida es el problema más serio que la humanidad puede tener. Y muchos de los males que hoy estamos viendo, de los cuales nos quejamos, es porque no está gobernando Dios sobre esas áreas. Y uno puede decir, bueno, entonces Dios no es soberano, Él no gobierna. Sí, Él gobierna, pero Él no es tirano, Él no va a hacer las cosas a la fuerza. Es importante que tú y yo reconozcamos, esa es la palabra clave del día de hoy, reconocer que Él es Dios y que Él nos formó. Y cuando Él nos formó, puso un propósito maravilloso en tu vida. Hay gente que tiene miedo en decir, bueno, y si ahora yo me vuelvo cristiano, y si ahora yo creo en Dios, mi vida tiene que cambiar. Claro, y va a cambiar para bien. Si antes eras feliz, vas a ser más feliz. Si no lo eras, vas a empezar a ser verdaderamente feliz. Si no había paz, vas a tener paz. Vas a ser bendecido en todas las áreas de tu vida. Vas a ser enseñado. Porque una cosa es tener un encuentro con Dios, y tienes un encuentro, pero después tienes que ser procesado. Tu vida va a cambiar, y una vez que empieza a cambiar, es un constante cambio, un constante crecimiento, porque la bendición de Dios siempre en tu vida irá en aumento. Tendrás nuevas experiencias con Dios, experiencias de gozo, experiencias de alegría, de paz. Y sabes, eso es el propósito que Dios tiene destinado para ti en este tiempo. Sabes, tú me dices, ¿cómo puedo hacer yo para poder vivir alineado con el corazón de Dios? Bueno, lo que tienes que hacer es, como te decía en primer lugar, es reconocer que Él existe y que Él es todopoderoso, de que Él te formó y que tú y yo le pertenecemos a Él. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? En una oportunidad la Biblia nos cuenta de que había un hombre muy estudioso, un hebreo reconocido, que comenzó a perseguir a los primeros cristianos. Este se llamaba Saulo de Tarso. Y una vez persiguiendo a los cristianos iba, dice la Escritura, camino a Damasco, y tuvo un encuentro con Dios. Y cuando Dios le habló, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Yo lo hice hace unos años y te puedo asegurar que no me ha ido mal. ¿He pasado luchas? Sí. ¿He tenido problemas? Sí. ¿Y sabes qué? Los tengo aún tengo luchas, dificultades, problemas. Pero lo bueno es experimentar la victoria junto a Dios. Lo bueno es ver que no depende la victoria de mis capacidades o que mi derrota no depende de mis límites. Todo depende de la gracia de Dios en mí. He aprendido a caminar con Él y te puedo asegurar que no hay nada más maravilloso en este mundo que caminar con propósito, caminar con identidad. Entonces yo te invito, que estás allí en tu casa, en el lugar donde te encuentres, a que hagas una oración semejante a esta, que tú le puedas decir, Dios, hoy yo estoy reconociendo, estoy entendiendo, por lo menos con mi mente, de que tú eres el creador de todas las cosas y de que hay una identidad que me quiere ser dada. Así que, Señor, yo pongo hoy mi vida en tus manos. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo esta oración. Padre, en esta hora abro mi corazón y te ruego que a través de tu Espíritu tú traigas revelación de que tú eres Dios. Y que yo, Señor, pueda en esta hora rendirme y someterme a tu señorío. Creo en mi corazón de que tú existes, de que tú eres verdadero y que tienes un propósito con mi vida. Yo entrego mi vida, abro mi corazón, te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Guíame por sendas de rectitud y de justicia. Dame paz y gozo en el Espíritu y que pueda yo servirte hasta el final de mis días en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, no te limites, escríbenos ahí. Mire, yo acabo de hacer esta oración de entrega, me acabo de entregar a Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso?
y será un privilegio y un placer para nosotros poder guiarte a dar tus primeros pasos en la vida cristiana y entenderás y comprenderás esta palabra que hoy compartimos contigo, una identidad de saber que Dios es aquel que te formó con un propósito. Gracias por conectarte a nuestra página de YouTube. Para mayor información, por favor, conéctate a nuestra página de Facebook.